Personaje del año. ¡Epa! Mira, Verónica. bien. ¿Te acordás que una vez fue una presentación? Mujer Maravilla. Hace unos días me volvieron a invitar a TNT Sports, donde estuvimos comentando lo que se puede hacer actualmente con la IA de Twitter, Grok, y con los cambiadores de caras o face swappers. ¿Vieron que se puso muy de moda esto de hacer fotillos de inteligencia artificial? Sí, Que hay una boom. aplicación incluso en X, En Twitter, sí. donde hemos visto fotos muy divertidas. Vamos a hablar con un experto en inteligencia artificial, que nos trae sorpresas además, que es Mario Cucci, a quien le damos la bienvenida para que nos cuente por qué se puso de moda ahora la inteligencia artificial, si este es un fenómeno que viene avanzando progresivamente, pero yo te diría en las últimas 2 semanas Mario se agarró un boom fuerte, por lo menos en el ámbito deportivo. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, Gonzalo, Jorge, Arturo, Vero. Y bueno, tal como tú dices, esto viene desde hace un tiempo, pero esta semana explotó porque Twitter habilitó la posibilidad de hacer imágenes. Yo entiendo que con un generador que ya tiene un tiempo disponible, que se llama Flux, otras personas dicen que es otro, pero más allá de eso, todos los que tienen una cuenta de Twitter en este momento se pueden meter a Twitter, buscar en el menú izquierdo lateral, dice Grok, que es así se llama, como el chat GPT de Twitter, podríamos decir, Grok con K, G-R-O-K, muy fácil de encontrar en cualquier cuenta de Twitter, y te está regalando 7 imágenes diarias. Y estas Bien. imágenes, mira, aquí estamos viendo algunos ejemplos. Aquí vamos a ver algunos ejemplos de una A ver. mezcla entre A ver. lo que Con es un cuidado, face mira swapper. mira que han salido personajes Sí. muy polémicos. Vamos. Sí, mira, sobre eso yo creo que ahora vamos a ver puros ejemplos entretenidos, simpáticos. Bien. A mí las fotos de ustedes que usé para hacer estos cambios de cara y estas generaciones de imágenes me las mandaron directamente. O sea, yo me doy por El autorizado. pibe El Millán. pibe, El pibe Villán. El pibe Millán. El pibe. Me gusta. Ah, Te lo voy a dejar en Bueno, look. hoy te queda bien. está ahí facherito. Bien, Te me queda gustó. súper bien. Bien, Bueno. Millán. Bien. Como una mezcla entre Peluca Falcón, Arturo Millán y el pibe Valderrama. Bien, Me está gusta. buena. Mira, Ese es Millán aclarar Jackson. una cosa, que lo que están viendo ahí con el pibe Valderrama es una cosa distinta a la generación de imágenes que tú Sí, sí, le claro. puedes pedir. Hazme una Ah, imagen claro. de Maradona o hazme una imagen de Valderrama al Grok. A los otros Es que generadores de es imágenes, un la cambio de verdad es que cara. no. El otro es claro, el Face Swap, que tú pones Google Face Swap o Face Swapper Sí. y te van a aparecer miles, todo gratuito. Y ese está con el del pibe Valderrama y hay varios más que no sé si A quieren ver, pasar a ver de veámoslo. Sí, inmediato. veámoslo, veámoslo, Me veámoslo. encantó, Michael Pérez Millán. Jackson. Sí. Por favor. Ojalá podamos ver la polémica de Verónica. ¡Ah, soy campeón del mundo! Y yo tengo esa camiseta, Zinedine muy Pizarro. buena esa camiseta. ¡Ay, qué buena! Está más flaco, sí. Zinedine ahí sí. Pizarrini. En ese sí. Estoy más chupado. Pero bien. Eso fue la ¿Qué semana que hizo la hace? dieta. Sí. Mira, soy Otro yo. pibe. Soy yo. El pibe Pizarro. Bien. Está buena. Está buena. ¿Cómo anda el pibe? Está No, bien. Ah, qué lo grande. El Diegote. Estáis parecido, güey. Sí, aguante. Sí, se parece aguante el mucho. Diego. Aguante. Así podéis ser en 20 años más. ¡No! ¡Me ¡Me parece! parece! ¡Elías Figueroa! Elías Figueroa. Está bien, Te está queda bueno. bien Está bueno. como técnico Como que técnico de guante. consigue el ascenso. Te quedan ¿Qué? bien las canas. Qué bien que esté las 3 estrellas, una bolera realista. La inteligencia artificial sabe. Sabe muchísimo la Está inteligencia buena, artificial. está buena. Sí, esa es una foto real de Elías Figueroa, a la cual le hice el cambio Ese con tu soy cara, yo. así de simple. Soy yo, onda disco. Mira, bien. Y más moreno. For You 5. Más moreno. Sí, fue You 5. For You 5. Le gustan los pelucones a la inteligencia artificial. ¡Ay, qué buena! Esa está extraordinaria. Muy buena, Mi amigo muy buena. Felipe. Bien. Por los bueno. que hablan. El mejor abello lejos. Dame a decir lo contrario. Sí, está el, bien. este es el El mejor Prime. abello Yo ¿Te me quedo lejos. dos horas Abello viéndolo. Prime. parece, man? ¿Te Mira. parece? Ahí estoy dándome color. Bien. Deberían. Conquistando. Algunos días al menos. ¡Ah! Bueno. Verónica Swift. Pero Swift. O Taylor Bianchi. Yo creo que Taylor Taylor Bianchi. Bianchi. Taylor Bianchi. Mira. Mira, Sí, para ahí me Halloween. parezco. Sí, bien. Está Como ahí. Hermione, ¿no? Igual. Sí. Hermione bien. Ah, bueno. Qué bueno. Ah, Personaje con un del ga- año. Con un gato en el Ojo. cuello. Bien, personaje del año. ¡Epa! Mira, Verónica. bien.
¿Te acordás que una vez Mujer para una, Mara- tengo Mujer mi Maravilla. cosita. para una presentación del canal una vez usamos imágenes tuyas con inteligencia artificial de Mujer Maravilla? ¿En serio? Sí, Ah, me acuerdo. Bien, Bien, está bien, bueno. Mario. bien, bien, Mario. bien, bien. Me gustaron. Estas cosas las hiciste tú, Mario, ¿no? Esto lo hice yo ahora en un par de horas antes del programa, todo con inteligencia artificial, es gratuita. Aquí me gustaría comentar algo 30 segundos, favor. porque todo lo que estamos viendo acá es entretenido, simpático, pero también se puede prestar para otras cosas. Yo no quiero Mira, abundar de con- sobra en esto, pero Con Moisés. yo como me dedico a enseñar estas herramientas necesito hacer este pequeño, no sé si llamado o salvedad. Lógico. Si en vez de un cambiador de caras hubiese lanzado un martillo hoy día en la mañana y no existieran los martillos, yo tendría que enseñar, además de que sirve para clavar, que tiene un peso, ¿cierto? Que es pesado, Sí, que puede ser claro. peligroso. Eso no significa que yo estoy invitando a nadie a usar el martillo para dañar a otra persona. Obviamente. Simplemente estoy dimensionando lo que es capaz de hacer, ¿cierto? Bueno, los generadores de imágenes actuales y los cambiadores de cara también tienen un peso, ¿sí? Y pueden prestarse para cosas medias pesadas, justamente, Sí, para obvio. cosas polémicas. Vamos a ver cómo se empieza a regular esto en el futuro, porque la verdad es que ahora simplemente nos están dejando hacer lo que queramos, Claro. o casi lo que queramos. Mira, No, lo y que el está tema de mostrando la- ahí entre la voz, medio es que entiendo. yo... Eso es peligrosísimo. Con, ¿ah? También, ¿no? La clonación de voces, imagen, todo voz, esto. imagen para hacer estafas, creo que también hay ahí un movimiento importante. Y lo más grave hasta el momento es que no existen detectores infalibles de esto, ¿sí? Aunque te vendan por ahí en internet 1000 cosas que mira, con esto vas a saber si de inmediato si es un texto de inteligencia artificial o una imagen, mentira. Como mucho tú puedes ver indicios, notar indicios, que algo esté redactado como en español de España y lo presentaste en Chile y aparece la palabra chaval, pucha, se lo pediste a ChatGPT, ¿qué querés que te diga? Pero en general esto es indetectable, ¿cachai? O sea, hay que tener mucho cuidado aquí para adelante con las fake news y con el uso que De se le va a hecho, dar a esto. Hay canciones de Bad Bunny que Sí, han hecho. sí. Que Y que fue polémico uno la escucha también. y dice: Esta es una canción Ahora, de Bad Bunny, ¿no? Yo anda no de- tengo ninguna un chileno noción lo para hizo, poder un chileno, distinguir. un chileno. eh, Está de moda una de Buzz Lightyear con Woody. Un reggaetón. ¿Sí? Muy bueno. Sí. No, Oye, sí, o por ¿para qué ejemplo pegar las cosas? en el fútbol con el tema de los fichajes, qué sé yo, pero bueno, eso hace ya bastante que se usa el Photoshop, no más que la inteligencia Claro. Y artificial. viene el Día de los Pero Inocentes, claro, ojo. el 28, que ten cuidado. A Guardiola lo han photoshopeado harto también. Es Sí, photoshopeable, y Guardiola. como les decía, lo que hay que tener cuidado acá es que esto ya ha sido usado de no tan buena forma. Chile tiene por lo general como un liderazgo en el uso de tecnología en la región. Un paréntesis muy pequeño, Runway, que es como el generador de videos número 1 de inteligencia artificial del mundo, fue hecho por chilenos, por Para ejemplo. estas y cosas otras somos cosas más. buenos, ¿ah? Para los memes, los Pero también eso se sobrenombres. presta, por ejemplo, para lo que pasó en el colegio Para lo St. ilegal. George. Ustedes recordarán Claro. Sí, que se sí. usaron Sí. fotos de compañeras, entonces Sí. por eso es lo del martillo, ¿sí? Por eso. No, tienes toda la razón. Hay que darle un buen uso. Totalmente, uno se puede reír, es para hacer alguna humorada. Hemos visto imágenes cruzando personajes de los años Sí. 50, 60 con personajes actuales. Pero es muy certero lo que tú dices. No, y tampoco- Es un mundo por explorar Sí, y tampoco hay con el leyes. cual hay que tener mucho cuidado. Y claro, no hay ni siquiera leyes, regulación, Nada, yo diría. Por eso. Corrígeme tú, Mario, pero me imagino que las propias plataformas como X, Instagram, no han regulado nada sobre la materia. Son los menos interesados, en realidad, porque Claro. están más preocupados de qué es lo que son capaces de deliberar para que la gente lo ocupe, pero esto incluso lo se estudia a nivel académico, no sé, el ChatGPT 3.5 se descontinuó y se estimaba que se había aprendido a hacer lo que se podía hacer con el 50% nomás, y ya van como en el 4 y el 4,5, por decir algo, entonces esto va más rápido incluso de la posibilidad de estudiarlo, o sea, están muy centrados en, mira, podemos hacer esto, hagámoslo, mira, podemos hacer esto, hagámoslo, pero ¿es bueno hacerlo? ¿No sería bueno regularlo? Son preguntas súper importantes, yo creo, y hasta Obvio. el día de hoy, que yo sepa, no hay como una notaría mundial digital, una ONU digital, y va a haber que debería, no sé qué opinan ustedes, debería haber algo Sí, Sí, parecido. totalmente. no, O sea, de obviamente todas sí. Pero yo maneras. creo que va para eso igual. O sea, la tecnología ya se tomó las redes principalmente y tiene que haber algún filtro, algo que compruebe si algo es real o no. ¿Cuánto te demoras en hacer una foto de las que tú mandaste, por ejemplo, que hiciste de nosotros? ¿Tú le das, cómo se hace? ¿Tú le das 20 una segundos. indicación? Wow. 15, Pero tú mira, le das hay una dos opciones. indicación, Si tú, ¿cómo, si- cómo funciona? Claro, para los personajes famosos que ya están como que sus rostros son reconocidos por los generadores de imágenes, por ejemplo el Grok de Twitter, ustedes lo pueden probar ahora en este mismo instante, puedes llegar y pedírselo. Tú te metes ahí donde dice Grok, como decía en el menú de la izquierda, y cualquier cosa que tú le digas lo va a convertir en una imagen. Y si tú dentro de lo que le dices un personaje famoso, reconocible,
Pamela Anderson, no sé, Gabriel Boric, Sebastián Piñera, Camila, bueno, de todo, muchos, Maradona, Valderrama, hay algunos que sí, otros que no. Podrían probar con sus propias caras. Si tú le dices ahí Vero Bianchi vestida de algo, pues ese Vero Bianchi vestida de Mujer Maravilla, yo lo que en realidad hice fue generar una imagen de la Mujer Maravilla con un generador de imágenes cualquiera y luego hacerle el cambio de cara, que no es lo mismo que generar la imagen de cero con tu cara, y eso es lo que me parece aún más, no sé si la palabra peligroso, pero polémico, ¿sí? Si tú te metes ahora a Twitter y le pones Vero Bianchi vestida de Mujer Maravilla y te lo hace, yo no sé qué tan... o sea, no sé qué tan bueno para ti sea. A lo mejor tú quieres reclamarle a Elon Musk que está usando tu cara para que cualquier persona pueda usar Vero Bianchi. Podría ganar ese este juicio, caso ¿no? Que Estaría malo. ese es otro tema. Ganáis ese juicio. No me ven más, claramente. Mira, por Adiós, ejemplo, chao, jefe. hice una imagen que decía Gonzalo Fuyú agarrando la pala junto a Pep Guardiola. Con la camiseta ¿Y? del City. A ver. Y funcionó, pero No, no, pero Guardiola lo no debe haber Gonzalo hecho. Fuyú. No, pero yo no soy un personaje reconocido. De verdad, si ayer probamos Pero con... se parece un poco. Ayer probamos con Aldo, con un se montón de parece periodistas y más a no se Larry pudo. Gay. Pero No se pudimos pudo. con Johnny Herrera, con ya, Gonzalo ya, Jara. No, con Ah, ya. Gonzalo Jara creo que no. Pero no, claro, Bueno, según, Vidal, Carlos Palacio. según este soy yo. Con la camiseta de Everton, que Ah, claramente reconoció al Everton de Inglaterra. Marco Asensio. Pero Es Marco Asensio con la este soy camiseta yo. del... Oye, que te hicieron mino, man. Sí, te están haciendo un favor. Agradecele a la inteligencia artificial. Ah, pero debe ser foma, así que yo soy... Oye, hablando de eso que está viendo Este joven. Jorge, a mí con la... Voy. Cuando Sí, estaba sí. gente que me falló y que de hecho mandé un video porque me pareció divertido, anecdótico, tómenselo con humor. No sé si lo tiene ahí a mano el director, pero yo antes de cambiar la cara con Elías Figueroa traté de cambiarla con Moisés Villarroel, la de Ya. Jorge. Y creo que tienen el video por ahí a mano para que vean lo que pasó. A ver, A ¿sí? ver, sí ¿qué me habrá confirma. pasado? ¿Se puede o no? ¿Con qué va a pasar? ¿Se puede o no? ¿Hola? ¿Lo tenemos o no lo Confírmame. tenemos? Hace un rato Lo lo estaba pidieron mostrando. especialmente. Pero no vimos nada, no vimos ahí, nada. básicamente. Pero Como- estaba. Como que Era no un se video de podía 15 porque segundos. Mira, ahí éramos está. como Hay que igual. escuchar igual. Ahí está. A ver, escuchemos. Muy chistoso de este cambio de cara. Por algún motivo, aquí, bueno, le entregué la de Moisés Villarroel, ¿cierto? Famosísimo. Y aquí está la de Jorge Pizarro, ¿sí? Esto es igual como la que hice con Elías Figueroa, que mostraron antes, ¿no? Y aquí vamos a ver que cuando yo le pongo empezar el cambio de cara, dice que ya está listo. Somos Y lo iguales. dejó igual. Tío Moisés, No sé si le hizo algún cambio. reconózcame. Dice que fue success, o sea, el cambio fue exitoso. Es su papá, güey. Mucho cambio, la Y verdad. ahora se pondría la de Wander. Ahora Pero- el test de ADN se hace así. Bien. Sí, esa es Muy la bien. forma. Bueno, Mario, Voy a poner a la Amalia. te agradecemos por toda la información que nos entrega y la humorada. Un abrazo muy grande y nos reencontramos pronto. Bueno, muchas gracias por la invitación y los invito a Grande, todos Mario. también a ver o aprender a usar este tipo de herramientas en mi canal de YouTube, Usa la Inteligencia, Perfecto. donde muestro justamente, hay muchos de estos face swappers, estos generadores de imágenes y bueno, Hola, loco, ¿no? harto más. Sí. Así que muchas gracias por la invitación. Que estén muy bien, pues. Bien, Grande, Mario. abrazo grande. Grande, Hacemos Mario. una pausa y Chao, chao. seguimos con Aguante, más. Mario. Si te gustaría dominar las herramientas que vimos aquí y todas las otras que muestro en este canal, puedes tomar clases particulares conmigo. Para eso debes contactarme a través del link que dejo abajo en la descripción de este video. Usa la inteligencia.